Bienvenido a un programa, nuevamente el programa de Antonio Krauchuk. En este día el título del programa es Orden, Respeto y Sujeción. Gracias a Dios, el día del anterior programa he hablado sobre madurez espiritual. Y la madurez es estar maduro, no ser niño, como dice la palabra. Yo cuando era niño hablaba como niño, pensaba como niño, actuaba como niño, juzgaba como niño. Pero ahora que soy grande ya no pienso lo mismo. Y la palabra también nos está hablando y así como lo he dicho en el programa anterior, en Hebreo capítulo 5, verso 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso de los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Dios quiere que nosotros sepamos realmente lo que es bueno y lo que es malo. Hay una palabra que siempre me gustó y pensé más de una vez. Qué sujeto que era Cristo a su Padre. Un día Felipe le preguntó al Señor, Señor, muéstranos al Padre y con esto es suficiente. Y Jesús le dijo, Felipe, tanto tiempo que estoy con ustedes y no me conocen todavía. Yo en el Padre, el Padre en mí. Y el verso 10 del San Juan 14 dice, y las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Yo hablo y Él hace las obras. Por eso es ordenado el Señor, porque no hacía nada por su cuenta. Todo lo que hacía lo hacía bajo el dominio del que habitaba, el que vivía en Él. Por eso la palabra del Señor también nos está hablando en Primera de Corintios, en el capítulo 14, verso 26, dice a la iglesia de Corintios, ¿acaso ha salido de ustedes la palabra de Dios o solo a ustedes ha llegado? La palabra que ustedes están dando, ¿qué es? ¿Palabra de ustedes o es mi palabra? Por eso a nosotros ha llegado la palabra del Señor. Por eso Dios quiere que nosotros nos sujetemos y seamos ordenados en las cosas de Dios. ¿Por qué? En Hebreo capítulo 2, verso 3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada por el mismo Señor, nos fue confirmada por los apóstoles, los que lo oyeron? Y el apóstol Juan, hablando en su carta, Primera de Juan, capítulo 1, verso 3, dice, lo que hemos visto, lo que hemos oído, esto le anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente sea con el Padre y con el Hijo Jesucristo.
Ellos no hablaron lo que ellos quisieron. Dice, hablamos lo que hemos visto, lo que han oído nuestros oídos, y esto es lo que les anunciamos. Y nosotros en el mismo caso anunciamos la palabra del Señor, tal como la leemos, tal como Dios nos reveló. Por eso, en ese versículo que yo he leído en el capítulo 14 de 1 Corintios, verso 36, la palabra ha llegado de Dios, o es palabra de ustedes, o es que ustedes escucharon la palabra de Dios. Por eso tenemos que sujetarnos a la palabra de Dios. Todo lo que ella dice es palabra de Dios. Y el verso 37 dice, y si alguno se cree perfecto o espiritual, reconozca que lo que yo, Pablo, escribo son mandamientos del Señor Jesús. Y en Timoteo, 2 Timoteo 3, 16 y 17 dice, toda la escritura es inspirada, iluminada por Dios y útil para enseñar, para corregir, sacar del error, para corregir, para instruir en amor. Y el verso 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra del Señor dice, si alguno se cree profeta o reconoce que es espiritual, reconozca que lo que yo, Pablo, estoy hablando es un mandamiento. No es cualquier cosa, es mandamiento de Dios. Por eso, queridos, la palabra del Señor es útil para nosotros, para que el hombre de Dios sea perfecto, se vaya perfeccionando en el Señor. Y también encontramos la sujeción. ¿Cómo tenemos que sujetarnos a la palabra del Señor? Si alguno se cree, se considera que es un profeta, que habla la palabra del Señor, o si se considera que es espiritual, recuerde que la palabra que habla es palabra de Dios. Por eso también nos está hablando en 2 de Timoteo, en el capítulo 1, verso 7, para que seamos sujetos a la palabra del Señor. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Qué es cobardía? Cobardía es falto de valor, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué es dominio? Es sujeción. La palabra del Señor nos está hablando acá y tenemos que saber qué espíritu hay dentro de nosotros. ¿Será el espíritu de cobardía? El espíritu que no tiene valor, que hacemos por nuestra cuenta, o tenemos el espíritu de sujeción, de amor, de poder. Por eso tenemos que analizarnos a nosotros mismos. La palabra dice, escudriñen la palabra, escudriñen, deténganse, miren con atención, no se equivoquen.
Estamos tratando por una salvación eterna. Y si descuidamos esto, primeramente la predicó Jesús, luego quedaron los apóstoles, y hoy estamos, como dice la palabra, somos embajadores de Cristo. Somos los que traemos la palabra. Y qué bueno cuando nosotros damos una palabra que es útil, que es correcta, que es justa, que no nos desviamos ni para un lado ni para el otro. Por eso hay que tener un cuidado tremendo. Dice que si nosotros sacamos de la palabra de este libro, Dios también nos sacará del libro de la vida, nos sacará de la ciudad celestial, nos sacará el nombre nuestro del libro de la vida. Y si agregamos, Dios también nos va a traer las plagas que están escritas en este libro santo, la Biblia. Por eso tenemos que ser ordenados, tenemos que sujetarnos a la palabra del Señor y dar la palabra correcta, como dice acá. ¿Qué espíritu tenemos? Tenemos el espíritu de cobardía, que no tiene valor. Todo lo que digamos, todo lo que hagamos, no tiene valor. Pero el espíritu de Dios es el espíritu de sujeción, el espíritu de tener poder, autoridad dentro de nosotros. Cuando soltamos cualquier cosa, es porque no hay poder en nosotros. Debe haber un poder que hace amar y que hace sujetarnos delante del Señor y bajo la autoridad del Espíritu Santo. Por eso la palabra es tan justa, tan llena de poder, gracias al Señor. El verso 33 dice: Dios no es Dios de confusión, pues Dios no es Dios de confusión, no es falto de orden, sino es Dios de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y el verso 32 dice: y los espíritus de los profetas están sujetos, se someten a la obediencia a los profetas. Los profetas están ordenados por Dios. Cuando nosotros hablamos en Jeremías, en el capítulo 1, versos 7 y 9, Dios le habla a Jeremías y le dice: cuando te estaba formando en el vientre de tu madre, yo ya te veía, yo ya te examinaba, y cuando naciste yo te puse por profeta a las naciones. Mire cómo Dios es. La palabra del Señor, la profecía, a pesar que de Jeremías era de familias de sacerdotes, Dios elige a Jeremías desde el vientre de la madre. Yo ya te puse por profeta. El profeta dice: soy niño todavía, no sé hablar. Y el Señor, ¿qué le dice? Y el Señor le dice: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo: Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. No digas, niño, no digas no sé hablar, no digas, porque todos tenemos
algo de hablar del Señor. Yo puedo decir gracias a Dios que puedo tener 2 riñones nuevos. Hoy no me dializo, hoy estoy sano, hoy tengo casi 84 años y todavía estoy predicando la palabra del Señor, a pesar de que hace como 30 años yo ya tendría que estar en la presencia de Dios, pero Dios me añadió estos años para que yo siga predicando este glorioso evangelio de paz y de amor, no el de cobardía, que no tiene ningún significado. Y ser cobarde es lo peor que puede haber, no saberse sujetar a la palabra del Señor. Y acá dice la palabra que Dios es orden. Dios es un personaje, dice, que Él tiene toda la autoridad, gracias al Señor. ¿Y por qué tenemos que nosotros ser ordenados? Miren lo que dice la palabra del Señor en el Hebreos, en el capítulo 12, verso 28, que son palabras tremendas, tremendas palabras. Dice, así que nosotros, recibiendo un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos al Dios, agradándole con temor. ¿Qué es temor? Temer de un daño futuro. Cuando hacemos un daño, cuando éramos pequeños y estábamos sujetos a papá y a mamá, cuando hacíamos un daño ya nos dábamos cuenta nosotros que íbamos a cobrar, nos iban a pegar. Eso era que tenemos que tener temor de Dios, que es peor que una paliza de papá, es mucho peor. Dice, recibir este reino con temor. Temor significa temer el daño futuro. Si nosotros no tenemos temor a Dios, hacemos lo que nosotros queremos hacer, un día tendremos que avergonzarnos delante del Señor. Y no solamente temor, dice irreverencia, que quiere decir, cuando nosotros reverenciamos, estamos respetando a la palabra del Señor. Y el verso 29 nos dice, porque Dios es fuego consumidor. Es como el fuego que consume sin perdonar nada. El fuego quema, destruye todo, queda todo en ceniza. Mire, si nosotros no estamos bien delante del Señor, tenemos que ser agradecidos. Mire, no quiero olvidarme de sujetación, sujetarse. Mire, si Jesús mismo nos está hablando de una sujeción, en 1 Corintios, en el capítulo 15, lo leemos, en el capítulo 15, verso 24 hasta el 28, dice así, luego que el fin, cuando entregue el reino Jesús al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, haya finalizado su trabajo y toda autoridad y potestad. El verso 25, porque preciso
es que Jesús reine hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. El verso 27 dice, el 26, y el postrer enemigo, el último enemigo que será destruida, es la muerte. El verso 27, porque todas las cosas le sujetó debajo de sus pies Dios. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas por Dios, claramente nos exceptúa o descarta aquel que sujetó a él todas las cosas. Dios no se va a sujetar. El que se tiene que sujetar es Jesús. Y el verso 28 está la clave. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará a Dios que le sujetó todas las cosas, para que Dios sea todo y en todos. No hay otra palabra para decir, queridos. Si Cristo nos está hablando de que Él se va a sujetar, hoy tiene toda la autoridad, Dios le dio toda la autoridad hasta que Él termine, suprima todas las cosas, poderes, potestades. Él pone y saca, dice la palabra del Señor. Él tiene toda la autoridad. Y la última, cuando termine con la muerte, será el último golpe que va a dar Jesús. Y luego se va a sujetar a Dios. Mire, qué palabra tremenda. Cuando yo leo esto, queridos, tiemblo delante del Señor. Tengo que sujetarme a la palabra. Todo esto que hemos leído es solamente lo que hemos hablado desde el principio. Ser ordenado, ser respetuosos y estar bajo sujeción. Gracias a Dios por esto. Y esto también entra dentro de lo que es madurez espiritual. Tenemos que ser maduros. En 1 Corintios capítulo 12 nos habla de dones, pero termina el apóstol diciendo, pero yo les voy a mostrar algo mucho más excelente que tener dones. Podemos tener toda clase de dones, pero yo les voy a mostrar algo más excelente. ¿Cuál es la excelencia que les mostraba en el capítulo 13? Es el amor. Si no tenemos amor, nada nos sirve. De nada no nos va a servir los dones. De nada no nos va a servir que hablemos la palabra del Señor si no tenemos amor. Nada. Porque la palabra nos dice ahí en capítulo 13, verso 8, el amor nunca deja de ser. Y San Juan en su epístola dice, porque Dios es amor. Y como Dios no tiene fin, el amor tampoco tiene fin. Pero el capítulo 14 ya nos está hablando de algo más importante. Es ser maduros espiritualmente. Por eso todo lo que hemos hablado
en la palabra, ser ordenado, como dijo Jesús, ser ordenado. Escudriñen la palabra, hermano. No se dejen llevar por cualquier cosa. Cuántas palabras que van sin valor. Cuántas cosas decimos que no tienen ningún valor. Hablamos por hablar solamente, pero qué bueno cuando nos empapamos en las cosas de Dios. Hablamos la palabra correcta. Por eso Timoteo, en 2 de Timoteo 3:17, para que el hombre de Dios sea perfecto, perfecto. Cuando hablamos de perfección, hablamos de lo más delicado que pueda haber en la vida, ser perfecto. Dice la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 13. Preparándonos nuestro cuerpo, espíritu y alma intachable para la venida del Señor Jesucristo. Tenemos que ser intachables, perfectos. Por eso el hombre de Dios dice que tiene que ser así. Queridos, tenemos que llegar a la madurez espiritual. Tenemos que llegar a ser hombres maduros, con experiencia. Es cierto que cuando nace, dice los hermanos que se entregaron al Señor en el tiempo de los apóstoles, lo he dicho en el programa anterior, se convirtieron por la predicación de Pedro 3,000 personas. ¿Y qué hacían? Ese primer amor los hacía permanecer todos los días escuchando las enseñanzas de los apóstoles. Y cuando nosotros tenemos amor al Señor, lo único que buscamos es la Biblia. En esta Biblia encontramos para todos los gustos, para todos los casos que nosotros tengamos. Esta Biblia nos está hablando de cuánto nos amó el Señor. Por eso, si Dios me permite, el próximo programa será la gracia del Señor. En este programa he hablado sobre el orden, el respeto, la sujeción. Pero vamos a ver en el próximo, si así Dios lo permite, que pueda estar hablando sobre la gracia. Tiene una profundidad muy grande. En la historia encontramos cientos de veces escrito la gracia en distintos lugares. Pero hoy vamos a agradecer al Señor y vamos a pedir que Dios nos dé a ese espíritu, no el espíritu de cobardía, que no tiene valor cuando nosotros nos soltamos a cualquier cosa sin sujetarnos a la palabra de Dios. Dice, Dios nos dio amor, poder para ser sujetos al Señor. Gracias. Oramos al Señor. Padre, te doy gracias en este nuevo día, Señor, de poder entregar esta palabra. Te doy gracias por darme la nueva oportunidad, Señor, de poder hablar esta palabra, Señor, que nos edifica. Una palabra santa, una palabra que nos saca del error, Señor, aquella que nos enseña
cómo ser obediente, cómo ser sujetos a tu palabra, cómo ser ordenados delante de ti, Señor. Gracias te doy, Eterno, por este nuevo día que puede entregar la palabra. Acompaña, Señor, junto con la palabra, la bendición tuya. Señor, si para alguien, Señor, ha caído en su corazón esta palabra, que pueda ser de bendición, Señor, así como es para mí también, primeramente, luego, Señor, para los que oyen la palabra. Señor, queremos que tenga fruto, y fruto en abundancia tu palabra, Señor. Gracias te doy por Jesús, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, desde ahora y para siempre. Amén y amén.